Mi propia madre dijo, deberíamos haber parado después de un hijo. La miré a los ojos y respondí, deseo concedido. A partir de esta noche, tienes un solo hijo. Vive como si yo nunca hubiera nacido. Toda la habitación se congeló. Mi nombre es Hannah Mitchell, y la noche en que cumplí 30 años se suponía que sería la noche en que mi familia finalmente me viera. En cambio, fue la noche en que aprendí que nunca lo habían hecho y nunca lo harían. Reservé la sala de la azotea en Albrecht, una antigua churrasquería en el centro de Manhattan con barandillas de latón y una vista del río Este que hacía que todos los que la vieran contuvieran el aliento. Me costó casi $3.000 solo el alquiler de la sala, antes de la comida, antes del vino y antes de las propinas. No parpadeé al pagarlo. Acababa de ser ascendida a directora de litigios en una de las firmas más respetadas de Nueva York. 6 años de semanas de 80 horas, de saltarme las vacaciones, de aceptar los casos que nadie más quería, y lo había logrado. Yo era la mujer más joven en ostentar ese título en la firma. Así que, sí, quería una celebración. Una noche, después de 30 años de ser el papel tapiz en mi propia familia, quería estar al frente de una habitación y dejar que la gente levantara una copa por mí. ¿Alguna vez has deseado algo con tanta fuerza que desearlo se sintiera como una vergüenza? Como si incluso ansiar el reconocimiento fuera la prueba de que no lo merecías. Si es así, tal vez entiendas por qué esta historia todavía me despierta a veces a las 3 de la mañana, incluso ahora, 2 años después. Y tal vez, si te suena familiar, contarla podría darte lo mismo que me dio a mí, permiso. Permiso para dejar de intentar ganar un amor que nunca estuvo en oferta para empezar. Permítanme retroceder. Crecí en un pueblo llamado West Haven, a 1 hora de Boston. Una casa colonial de 2 pisos, un arce que mi padre nunca podó. Un perro llamado Biscuit que vivió hasta los 17 años y fue la única criatura en esa casa que corrió a saludarme cuando llegaba a casa. Mi hermano menor, Caleb, es 3 años menor que yo. Toca el violonchelo desde que tenía 6 años. Fue a Juilliard con una beca parcial, pero abandonó en su 3er año porque, en palabras de mi madre, la institución no estaba preparada para su nivel de visión. Él tiene 31 años ahora y todavía vive en un loft convertido en Brooklyn por el cual yo pagaba el alquiler. O lo hice hasta esa noche. Mis padres, mi madre Eleanor y mi padre Douglas, construyeron toda su identidad en torno a ser los padres de un genio. No digo esto a la ligera. Mi madre tenía una sección de la pared de la cocina, cerca del rincón del desayuno, que era un santuario literal para Caleb. Recortes de periódicos de cuando tenía 12 años y tocó en Tanglewood, un programa enmarcado de un recital en el Metropolitan. Una fotografía de él a los 16 años conociendo a Yo-Yo Ma tras bastidores en Chicago. No había fotos mías en esa pared. No había fotos mías en ninguna pared. Cuando los parientes nos visitaban y preguntaban, mi madre agitaba una mano y decía, Hannah no fotografía muy bien. Ella es más del tipo que está detrás de escena. Tenía 11 años la primera vez que la escuché decirlo. Recuerdo estar de pie en la parte superior de las escaleras sosteniendo un conejo de peluche que tenía desde los 4 años, escuchándola decir eso a mi tía Rosalind, y sentir que algo se rompía dentro de mí, algo que pasé las siguientes 2 décadas tratando de pegar con logros. Obtuve solo calificaciones excelentes. Fui la mejor estudiante de mi clase. Entré en la Universidad de Columbia para mi licenciatura con una beca completa. Fui a la Escuela de Derecho de Yale con un premio de becarios de Coca-Cola. Cada hito, cada graduación, cada carta de la lista del decano, mi madre la leía, sonreía cortésmente y decía, eso es maravilloso, cariño. Te dije que Caleb está siendo considerado para una residencia en Viena. Caleb nunca estuvo siendo considerado para una residencia en Viena. Una vez fue invitado a una audición para una. La historia crecía con cada relato hasta que, en la boca de mi madre, él había sido solicitado personalmente por el director de la orquesta. Nada de eso era cierto. Pero la verdad no era el punto. El punto era que él era el hijo, y yo era algo sobre lo que el sol proyectaba una sombra. Aprendí a vivir en esa sombra de la misma manera que algunas personas aprenden a vivir con una rodilla mala. Compensas. Encuentras maneras. Me entregué por completo al trabajo. Para cuando tenía 28 años, facturaba más horas que socios que tenían el doble de mi edad.
Yo era quien los litigantes principales llamaban cuando una declaración se desmoronaba. Yo fui quien se hizo cargo del caso farmacéutico más grande de la firma después de que el abogado principal sufriera un ataque al corazón, y lo gané. Y cada 2 semanas, como un reloj, enviaba dinero a casa para la hipoteca de la casa colonial de mis padres. Ellos refinanciaron cuando yo estaba en la escuela de Derecho y de alguna manera ya no podían pagar las cuotas, a pesar de que mi padre es un profesor titular de economía, lo cual es el tipo de ironía que no se puede inventar. Yo pagaba el alquiler de Caleb en Brooklyn, su seguro de salud, su tiempo de estudio en un espacio de grabación en Bushwick donde había estado trabajando en el mismo álbum durante 4 años. Y su entrega de comestibles porque mi madre explicó que un artista de su calibre no debería tener que navegar por algo tan mundano como un supermercado Whole Foods. Lo pagué yo, todo. Desde el día en que recibí mi primer cheque de pago a los 25 años, tuve 3 transferencias automáticas que salían de mi cuenta el primero de cada mes. Para el año en que cumplí 30 años, le había dado a mi familia poco más de $400,000. Nadie me dio las gracias nunca. Ni una sola vez, ni una tarjeta, ni una llamada telefónica. Caleb me envió un mensaje de texto una vez que decía, «Te aprecio, hermana». Y eso fue lo más parecido a la gratitud que recibí de cualquiera de ellos. Me dije a mí misma que no importaba. Me dije a mí misma que la familia era la familia. Que esto era amor. Que esto era lo que se hacía. Que un día me verían realmente, y todo valdría la pena. Quiero que sepas eso. Quiero que sepas que lo creí hasta que dejé de hacerlo. Lo que nos lleva de vuelta a la azotea de Albrecht. Había invitado a unas 30 personas, colegas, 2 de mis amigos de la escuela de Derecho, mi mentora, la jueza Patricia Whitlock, quien había sido mi primera supervisora de pasantía y lo más parecido a una figura materna que había tenido, el socio principal de mi firma, el señor Avery y, por supuesto, mis padres. Me dijeron que Caleb no podía asistir porque tenía un avance creativo en progreso y no quería interrumpir su flujo. Me dije a mí misma que estaba aliviada. Les había preguntado a mis padres 3 veces si estaban seguros de que vendrían, y las 3 veces mi madre me había asegurado, con ese tono brusco y ligeramente impaciente que usaba cuando yo hacía preguntas que ella consideraba tediosas, que por supuesto estarían allí. La noche del evento, usé un vestido de seda azul marino que había comprado específicamente para la ocasión. Me había peinado profesionalmente. Lucía, por primera vez en mi vida, como alguien que merecía ser fotografiada. Me paré en la puerta de la sala de la azotea y saludé a cada invitado por su nombre. La jueza Whitlock me abrazó y dijo, «Hannah, estoy tan orgullosa de ti. No tienes idea». Casi lloro allí mismo. Me mantuve entera. Mis padres llegaron 20 minutos tarde. Entraron como si estuvieran asistiendo a la inauguración de la galería de otra persona. Mi madre vestida con cachemira color crema y perlas, mi padre con su habitual chaqueta arrugada. Ninguno de los dos trajo nada. Ni flores, ni regalo, ni siquiera una tarjeta. Mi madre besó el aire junto a mi mejilla y dijo, «Este lugar es bastante ostentoso, ¿no crees?». Mi padre gruñó algo que no pude distinguir y fue directo a la barra. Traté de que no me afectara. He estado tratando de que las cosas no me afecten toda mi vida. Comenzó la cena. El vino fluyó. La jueza Whitlock se levantó primero para dar un brindis, y lo que dijo sobre mí, sobre mi ética de trabajo, mi integridad, la forma en que manejé el juicio farmacéutico. Guardaré esas palabras dentro de mí hasta el día en que muera. La gente aplaudió. La gente levantó sus copas. Mi madre bebió su vino y miró su teléfono. Luego se levantó el señor Avery. Estaba en sus últimos 60 años, un hombre de pocas palabras, el tipo de socio principal al que no interrumpes bajo ninguna circunstancia. Habló durante unos 3 minutos. Dijo que yo era la litigante joven más brillante estratégicamente que había encontrado en 40 años de práctica. Dijo que yo era un crédito para la firma y para la profesión. Dijo que la trayectoria de los socios se había ajustado para acelerar mi consideración. La sala cayó en el tipo de silencio que solo ocurre cuando se acaba de decir algo extraordinario. La gente se volvió para mirarme. Sentí mi rostro sonrojarse. Miré a mis padres. Mi padre estaba desplazándose por su teléfono.
Mi madre estaba sentada más derecha, finalmente interesada, pero no me miraba a mí. Estaba mirando a la sala. Y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Levantó su propia copa, sonrió a todos en la mesa, y con la voz cálida y teatral que reservaba para las personas a las que quería impresionar, dijo, «Bueno, ¿no es encantador?» Por supuesto, siempre hemos sido tan bendecidos con nuestros hijos. Caleb, nuestro hijo menor, está terminando el álbum de su carrera. El propio Yo-Yo Ma ha expresado interés. Ese es el tipo de legado que importa, ¿no es así? El dinero es una cosa, pero el arte es para siempre. Quiero describir el silencio que siguió, pero no estoy segura de tener las palabras. Fue el silencio de 30 profesionales, varios de ellos litigantes entrenados para leer una habitación, dándose cuenta simultáneamente de que una madre acababa de pisotear el momento decisivo de la carrera de su hija para presumir de un hijo que ni siquiera estaba allí. Vi la boca de la jueza Whitlock abrirse. Vi al señor Avery dejar su copa muy lentamente. Y vi finalmente, a través de todo, lo que estas personas eran, lo que siempre habían sido, lo que ninguna cantidad de dinero o logros iba a cambiar nunca. Mi padre levantó la vista de su teléfono, sintió la temperatura en la habitación y decidió ayudar. Se aclaró la garganta. Dijo con esa voz lenta y profesoral que usaba para los estudiantes de licenciatura que consideraba inferiores a él, Hannah es una buena trabajadora. Siempre ha sido nuestra hija confiable. Pero seamos honestos, mover papeles para corporaciones no es exactamente lo mismo que crear algo significativo, ¿verdad? Siempre le hemos dicho, tu hermana Hannah trabaja duro, pero Caleb, bueno, Caleb es el que importa. Quiero que entiendan. Él no susurró esto. Lo dijo a todo volumen ante una sala llena de mis colegas en la noche de mi ascenso, después de que el señor Avery acabara de anunciar que me estaban acelerando para ser socia. No sé cuánto duró el silencio después de eso. Pudo haber sido un segundo. Pudo haber sido un minuto. Pero recuerdo haberme levantado. Recuerdo el sonido de mi silla arrastrándose hacia atrás. Recuerdo la forma en que la habitación contuvo el aliento. Recuerdo decir con mucha calma, ¿saben cuánto dinero le he dado a esta familia en los últimos 5 años? El rostro de mi madre se tensó. Hannah, este no es el momento. $412,000, dije el número en medio del silencio, y observé cómo aterrizaba como una piedra en un estanque. Eso es su hipoteca. Ese es el alquiler de mi hermano. Ese es su seguro de salud. Ese es su tiempo de estudio. Esos son sus comestibles, mamá. He estado pagando por sus comestibles durante 4 años. Mientras trabajaba semanas de 80 horas. Mientras nunca me iba de vacaciones. Mientras me sentaba sola en mi apartamento en Navidad porque nadie me invitaba a casa. Mi madre comenzó a hablar. No la dejé. ¿Sabes lo que Caleb ha producido en esos 4 años? Nada. Ni una canción terminada, ni una actuación, ni un trabajo pagado. Tiene 31 años y vive en un loft que yo pago, comiendo comida que yo pago mientras ustedes les dicen a extraños que él es el próximo Yo-Yo Ma. Mi padre se puso de pie. Su rostro tenía el color de un ladrillo. Estás fuera de lugar, jovencita. No, papá, dije. Tengo 30 años. Soy la directora de litigios más joven en la historia de mi firma. No soy una jovencita. Soy la mujer que ha evitado que su casa entre en ejecución hipotecaria durante media década. Y ustedes le están diciendo a una sala llena de mis colegas profesionales que lo que hago no importa. Mi madre se levantó entonces también, y lo que salió de su boca a continuación es la frase que llevaré a mi tumba. Me miró con esa sonrisa practicada todavía medio congelada en su rostro y dijo, honestamente, Hannah, a veces pienso que tu padre y yo hubiéramos sido más felices si nos hubiéramos detenido después de un solo hijo. Las cosas eran mucho más pacíficas antes de que llegaras tú. Escuché a alguien jadear. Creo que fue la jueza Whitlock. No estoy segura. Miré a mi madre, a la mujer que me había llevado durante 9 meses y que aparentemente me había estado guardando rencor silenciosamente desde entonces. Miré a mi padre, que estaba de pie a su lado, asintiendo, realmente asintiendo como si ella hubiera dicho algo razonable. Y algo dentro de mí, algo que se había estado aferrando durante 30 años, finalmente se soltó.
No grité. No lloré. Recogí mi copa de vino. Tomé un sorbo lento. La volví a dejar y dije en una voz tan tranquila que me sorprendió incluso a mí, ¿sabes qué, mamá? Deseo concedido. A partir de este momento, tienes un solo hijo. Ya no soy tu hija. Vivan el resto de sus vidas como si yo nunca hubiera nacido. Yo les devolveré el favor. Recogí mi bolso. Caminé a lo largo de esa mesa larga, pasando por cada rostro sorprendido, pasando por la jueza Whitlock, quien extendió la mano y apretó la mía mientras pasaba. No miré atrás a mis padres. No lo necesitaba. Bajé 4 tramos de escaleras porque no podía soportar estar quieta en un ascensor. Salí a la avenida Lexington. Había empezado a llover. Esa lluvia fina, fría y de finales de octubre en Nueva York que se mete por el cuello. Caminé 12 bloques hasta mi apartamento sin paraguas. No derramé ni una sola lágrima. Llegué a casa. Me quité el vestido azul marino. Me puse pantalones deportivos. Me senté en mi sofá en la oscuridad. Y luego abrí mi computadora portátil. Lo primero que hice fue iniciar sesión en mi banco. Tenía 3 transferencias recurrentes configuradas, todas en pago automático, todas saliendo el primero de cada mes. La hipoteca, el alquiler, el seguro de salud. Las cancelé todas. Así de simple. 3 clics. La pantalla me preguntó, ¿estás segura? Hice clic en sí. Luego inicié sesión en el portal del seguro de salud de Caleb. Yo era la titular de la póliza ya que lo había estado pagando, y lo eliminé. Inicié sesión en la empresa de gestión de la propiedad que manejaba su loft y envié un correo electrónico breve y formal indicando que terminaba mi papel como garante con efecto inmediato y solicitando confirmación. Inicié sesión en el estudio de grabación en Bushwick y cancelé la reserva mensual fija que había estado pagando, también a mi nombre. Me tomó unos 45 minutos. Al final, había deshecho $400,000 en obligaciones con mi familia en menos de una hora. No hubo una oleada de ira. No hubo una oleada de triunfo. Solo hubo un silencio extraño, limpio, casi quirúrgico. Me fui a la cama. Dormí 12 horas. Cuando me desperté a la mañana siguiente, tenía 47 llamadas perdidas y 112 mensajes de texto. No leí ninguno de ellos. Hice café. Me senté junto a mi ventana y vi cómo la ciudad se despertaba. Pensé en mi perro, Biscuit, que había muerto cuando yo tenía 16 años, y en cómo él era el único en esa casa que me había amado sin condiciones, y en cómo me había tomado 14 años entender que lo que yo había estado llamando amor de mis padres era en realidad un tipo de contabilidad. Ellos daban cuando les servía. Ellos retenían cuando no. Se habrían detenido después de un hijo si hubieran podido, así que les di lo que querían. Las siguientes 2 semanas fueron tranquilas. En el trabajo, el señor Avery no me dijo ni una palabra sobre la cena. No tuvo que hacerlo. Simplemente entró en mi oficina el lunes y deslizó una carpeta sobre mi escritorio. El caso Henderson, dijo, es tuyo, primer asiento. Era el caso más grande que la firma había aceptado ese año. Una exposición de $200 millones. Se fue sin dar más detalles. Yo entendí. Él había visto lo que había visto. Y esta era su manera de decir, tú eres quien yo pensaba que eras, y esa mujer no lo es. La jueza Whitlock me llamó el miércoles. No me preguntó si estaba bien. Me conocía mejor que eso. Ella dijo, Hannah, a mi esposo y a mí nos gustaría que vinieras para el Día de Acción de Gracias. Tendremos a mi sobrina y a su familia. Habrá mucha gente. Habrá mucha comida. No serás la persona más joven allí. No se te exigirá que seas brillante. Se te exigirá que traigas un pastel. ¿Estamos claros? Comencé a llorar por primera vez desde la cena. Dije, sí, señora. ¿De manzana o de calabaza? Ella dijo, ambos, obviamente. Unas 6 semanas después de la cena, mis padres me encontraron. No estoy segura de cómo exactamente. Sospecho que Caleb les dio la dirección de mi apartamento cuando lo presionaron lo suficiente.
Él nunca había sido bueno bajo presión. Se presentaron un sábado por la tarde. Yo estaba en mallas de deporte. Acababa de regresar de correr. El portero llamó y dijo que había una pareja abajo que afirmaba ser mis padres y que eran bastante insistentes. Casi dije que no. Casi simplemente dije que no, que los enviara lejos. Pero algo en mí quería llegar hasta el final. Quería mirarlos a la cara una vez más en mi territorio y saber realmente, que había tomado la decisión correcta. Le dije al portero que los hiciera subir. Cuando entraron en mi apartamento, se veían más pequeños de lo que recordaba. Mi madre llevaba la misma cachemira color crema. Mi padre no se había afeitado. No se disculparon. No preguntaron si podían sentarse. Solo se quedaron de pie en mi sala de estar. Y mi madre dijo, Hannah, esto ha durado lo suficiente. Tenemos que hablar sobre Caleb. No dije nada. Lo han desalojado, dijo mi padre. La empresa de gestión de la propiedad dice que te retiraste como garante. No tiene a dónde ir. Podría ir a su casa, dije. Hannah, sabes que eso no es apropiado. Él necesita estar en la ciudad por su trabajo. ¿Su trabajo?, dije. Y su seguro de salud, dijo mi madre. Ha estado teniendo algunos ataques de pánico. Necesita ver a su terapeuta. El nuevo presupuesto del seguro es irrazonable. Tiene 31 años, dije. Hannah, por favor. Mi madre realmente dio un paso hacia mí. Somos familia. La familia se ayuda mutuamente. Quiero decirles lo que sentí en ese momento. Pero no fue ira. Ni siquiera fue satisfacción. Fue una especie de claridad profunda, casi pacífica. Como estar en una playa después de una larga tormenta y darse cuenta de que el viento finalmente ha muerto. Dije, mamá, papá, quiero que me escuchen con mucha atención porque solo voy a decir esto una vez. Me dijeron en una sala llena de mis colegas profesionales que desearían haber dejado de tener hijos después de mi hermano. Me dijeron que mi trabajo no importa. Me dijeron frente a la mujer que es mi mentora profesional que soy menos que mi hermano desempleado que no ha producido nada en 4 años. Luego vienen aquí 6 semanas después sin ninguna disculpa a pedirme que siga pagando su alquiler. Ustedes no son malas personas de alguna manera dramática o cinematográfica. Son algo peor. Son personas que han mirado a su hija durante 30 años y han visto una cuenta de ahorros con rostro. Y la única razón por la que están aquí en mi apartamento ahora mismo es que la cuenta de ahorros se cerró. Mi padre comenzó a interrumpir. Levanté mi mano. Él se detuvo. Quiero que se vayan, dije. Quiero que se vayan de mi apartamento y quiero que se salgan de mi vida. Si Caleb no puede pagar su alquiler, puede mudarse a casa. Si no puede pagar a su terapeuta, puede encontrar uno nuevo con una tarifa ajustable, como lo hace la mayoría de los adultos. Si ustedes no pueden pagar su hipoteca, pueden vender la casa. Tienen capital. Tienen opciones. No son víctimas de nada excepto de la elección que hicieron repetidamente de tratar a su hija como un medio para un fin. Ustedes desearon que yo nunca hubiera nacido. Les estoy dando exactamente lo que desearon. Ya no soy su hija. Por favor, váyanse. Mi madre comenzó a llorar. Creo que fue un llanto real, en realidad. Creo que por primera vez en toda mi vida, le había dicho algo que ella no podía desviar, no podía minimizar, no podía convertir en una cita sobre la genialidad de Caleb. Creo que por un segundo ella entendió lo que había hecho. Y quiero decirles que sentí lástima por ella. Quiero decirles que alguna parte de mí quería ablandarse y darle un abrazo, pero no lo hice porque sentir lástima por ella era la trampa en la que había estado durante 30 años. La piedad había sido su correa sobre mí, y finalmente la había roto a mordiscos. Caminé hacia la puerta. La abrí. Me paré junto a ella. Se fueron. Mi padre dijo al salir, «Te arrepentirás de esto». Yo respondí, «Tal vez, pero será mi arrepentimiento, no el tuyo». La puerta se cerró detrás de ellos y me quedé allí de pie durante mucho tiempo en la quietud de mi propio apartamento, bajo la luz del atardecer, y sentí por primera vez en toda mi vida que la habitación en la que estaba realmente me pertenecía.
El caso Henderson me tomó 8 meses. Lo ganamos. El acuerdo llegó a la portada del Wall Street Journal. Me convertí en socia 3 meses después de eso, la más joven en la historia de la firma. Una reportera de una revista profesional para mujeres pidió entrevistarme sobre mi trayectoria. Casi dije que no. Nunca había querido ser visible. Pero pensé en todas las mujeres que han sido informadas de que su trabajo no importa, que sus sacrificios son invisibles, que son el papel tapiz en sus propias familias. Y dije que sí. Dije la verdad. No toda. No mencioné los nombres de mis padres. No mencioné a Caleb, pero dije la verdad sobre lo que me había costado. Hablé sobre ser el chivo expiatorio en una familia de altos logros. Hablé sobre la parentificación financiera de los hijos adultos. Hablé sobre cómo las personas que más exigen de ti son a veces las personas que menos te valoran y cómo liberarse no se trata de odiarlos. Se trata de decidir finalmente, después de toda una vida, que tú vales tu propia lealtad. El artículo se volvió viral, no de una manera ruidosa o llamativa, sino de una manera lenta y constante, como ocurren las cosas reales. Las mujeres me escribieron, cientos de ellas, miles eventualmente. Me dijeron que habían llorado en las mesas de sus cocinas leyéndolo. Me dijeron que habían llamado a sus terapeutas. Me dijeron que finalmente habían cancelado la transferencia recurrente a sus madres narcisistas. Una mujer, una enfermera de 48 años de Phoenix, me escribió una carta que todavía tengo enmarcada en la pared de mi oficina. Decía: Hannah, soy lo suficientemente mayor como para ser tu madre. Leí tu historia y finalmente corté el contacto con la mía. Gracias por mostrarme que estaba permitido. Pienso en esa carta a veces cuando estoy cansada, cuando el trabajo es duro, cuando me quedo despierta y me pregunto si debería haberlo hecho de otra manera, si debería haberles dado una oportunidad más. Nunca les doy una oportunidad más. Aprendí finalmente que no existe tal cosa como una oportunidad más con personas así. Solo existe la oportunidad que sigues regalando año tras año hasta que no queda nada de ti para dar. No sé qué pasó con la casa colonial en West Haven. No sé si la vendieron o si todavía están sobreviviendo a duras penas. No sé qué pasó con Caleb. Lo último que supe, a través de un primo que se puso en contacto conmigo hace aproximadamente un año, fue que se había mudado de regreso a casa y había conseguido un trabajo en una tienda de música en Boston. Espero en algún rincón tranquilo de mi corazón que él esté bien. Espero que finalmente se le esté pidiendo que se mantenga sobre sus propios pies. Espero que eventualmente llegue a entender que ser el favorito de malos padres es su propio tipo de maldición. Pero no lo busco. No pregunto por él. No leo los mensajes que todavía envían a veces 3 o 4 veces al año en las vacaciones o en mi cumpleaños. La misma culpa reciclada envuelta en papel diferente. Construí una vida, una real. Estoy saliendo con un hombre llamado Theo, que es amable en las pequeñas formas diarias que importan, que me pregunta cómo estuvo mi día y escucha la respuesta, que ha conocido a la jueza Whitlock y a su esposo y sobrevivió a ser evaluado minuciosamente por ellos. Tengo un perro pequeño ahora, un perro rescatado al que llamé Biscuit, en honor al único miembro de la familia de mi infancia que alguna vez corrió a saludarme en la puerta. He aprendido finalmente que la familia no son las personas que comparten tu sangre. La familia son las personas que, cuando entras en una habitación, se alegran de que hayas venido. La familia son las personas que levantan su copa cuando estás siendo celebrada y no intentan redirigir el brindis. La familia son las personas que dejan que tú importes sin obligarte a ganártelo. Tengo una de esas ahora. La construí yo misma. Y si estás escuchando esto y te reconoces en algo de ello, la hija invisible, el cajero automático humano, aquella cuyos logros de alguna manera siempre se convierten en una nota al pie de la historia de alguien más. Quiero que escuches esto de mí de la misma manera que yo necesité que alguien me lo dijera a los 30 años. No le debes tu sufrimiento a las personas que te han usado como una billetera. No le debes perdón a las personas que no lo han pedido. No le debes tu presencia a las personas que se han pasado toda la vida diciéndote que desearían que no estuvieras allí. Tienes permitido irte. Tienes permitido quedarte con tu dinero. Tienes permitido construir una familia más pequeña, más silenciosa y más verdadera con las personas que realmente te ven. Y el día que lo hagas, te lo prometo, el silencio al otro lado de esa puerta no es soledad.
Es libertad. Solo toma un poco de tiempo aprender la diferencia. Pienso en esa noche en Albrit más de lo que me gustaría admitir. No porque me arrepienta de lo que hice. No me arrepiento. Ni por un solo segundo. Sino porque he llegado a entender algo sobre cómo llegué allí en primer lugar. Durante 30 años, les di a mi madre y a mi padre todo lo que tenía. Y cuanto más les daba, menos me veían. Eso no fue un accidente. Eso era un patrón. Y yo era quien lo alimentaba. Cada vez que enviaba otra transferencia, cada vez que tragaba otra comparación con Caleb, cada vez que me decía a mí misma, el próximo año se darán cuenta, les estaba enseñando muy pacientemente que yo siempre aparecería sin importar lo mal que me trataran. Ellos aprendieron la lección que les enseñé. No puedo culparlos por ser buenos estudiantes de mi silencio. Esa es la parte que nadie te cuenta sobre la causa y el efecto en una familia como la mía. La crueldad no solo estaba cayendo sobre mí. Yo estaba, de alguna manera silenciosa, sosteniendo el paraguas sobre ella. La noche en que cancelé esas transferencias, no solo los estaba castigando. Finalmente estaba diciendo la verdad sobre lo que valoro. Y cuando dices la verdad sobre lo que valoras, el mundo se reorganiza a su alrededor. El señor Avery me entregó el caso Henderson. La jueza Whitlock me invitó al Día de Acción de Gracias. Theo entró en mi vida. Ninguna de esas cosas habría sido posible mientras todavía pasaba 45 horas a la semana siendo una hija para personas que no querían una. Si pudiera sentarme con la mujer que era a los 25 años, la que configuraba esas transferencias automáticas con un orgullo tan esperanzado y estúpido, le diría 3 cosas. Le diría que ser una buena persona no requiere que seas una persona útil. Que la bondad sin límites no es bondad, es una forma lenta de borrarse a sí misma disfrazada de virtud. Le diría que la inteligencia no es solo lo que haces en el trabajo. La inteligencia es también ver a las personas frente a ti por quienes realmente son, no por quienes desearías que fueran. Gasté una educación en Derecho de Yale siendo más inteligente que casi todos en mi clase sobre la ley y más tonta que un poste sobre mi propia madre. Eso no es estupidez. Eso es esperanza confundida con sabiduría. Y le diría que la fuerza no es lo mismo que la resistencia. Cualquiera puede resistir. Un felpudo resiste. Un saco de boxeo resiste. La fuerza es el momento en que decides qué es lo que ya no estás dispuesta a cargar, lo dejas en el suelo y te alejas. Incluso si cada voz con la que creciste está gritando que les debes 1 kilómetro más. No soy la hija que mis padres querían. He hecho las paces con eso. Lo que tengo en cambio es una vida que construí con mis propias manos. Un compañero que me mira a los ojos. Un perro pequeño llamado Biscuit que corre a la puerta cuando llego a casa y el conocimiento diario y tranquilo de que ya no estoy audicionando para el amor. Eso, he aprendido, es la única herencia que vale la pena tener, la que te das a ti misma.